necesitamos darle a Él. No estoy hablando de material, sino de nuestro corazón, de nuestro compromiso. Amén. Vamos a dar tiempo, pues están todavía, hermanos. Si alguno faltó que quiere darle más al Señor, déselo. Es de corazón que lo haga. Vamos a orar, ¿sí? Padre Dios, te doy gracias. Señor, tú eres dueño de la iglesia y de cada una de nuestras vidas. Y tú conoces nuestro corazón, Señor. Y Señor, estamos embargados en ti, Señor. Sabemos que nada podemos hacer sin ti. Y todo lo que hagamos sin ti no tiene sentido, es vano. Señor, por eso te pido que tú nos guíes, tú nos enseñes, nos despiertes, nos traigas a tu altar, Señor, con un corazón quebrantado, arrepentido, dispuesto, celoso. Señor, yo veo que tú eres un Dios de amor y de misericordia. Y Señor, que tu misericordia es para siempre. Señor, pero quizás algunas veces da favores a aquellos que te son fieles de corazón. Y yo te pido, Señor, que venga tu favor a tu iglesia, a cada hermano que ha sido fiel, que es dispuesto, que no retiene para sí, sino que dice, Señor, lo que tú pidas haré y te daré. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y antes de participar del mensaje, que es el mensaje de hoy, está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Quisiera hacer un poquito una ubicación, espacio, lugar y tiempo. ¿Vieron cuando uno dice, ¿dónde estoy parado? Y uno tiene que decir y saber que si Dios está con nosotros, a veces no sabemos dónde Dios nos hace parar, porque Dios es tan misterioso que nos hace pasar las tempestades y no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Y compartí hace un rato con un hermano algunas cosas que me venían al corazón, y lo compartía con Martín. Y una de las cosas que me vino y que me resonó fuerte después de volver a decirla, y por eso la quería compartir, que a veces el esfuerzo pastoral es muy pesado, es muy estresante, muy ingrato. Yo no pido que la gente me diga gracias, cuidado, no piense así. Pero a veces nosotros estamos desde la mañana hasta la noche, todos los días con Silvia, orando por uno y uno y uno y uno por cada uno. Y aunque usted no se dé cuenta, estamos orando por usted. Y no lo hacemos en el horario conveniente, quizás a veces hasta no dormimos y derramamos lágrimas. Y no lo digo esto para que me digan gracias, sino porque es mi trabajo. Y aunque yo no estoy muy de acuerdo con lo que les voy a decir, Dios dice muchas veces que es necesario crear una estrategia. Amén. Esa estrategia tiene que ver con que tenemos que orar unos por otros, porque el pastor no lo puede hacer. Calcule, esta es una congregación pequeña, pero si fuera una congregación de 1000 o 2000, solamente nombrarlo sería llevar horas, ¿no es cierto? Y no solamente nombrarlo, porque no es nuestra dedicación nombrarlo, sino saber en el Señor cómo está tu vida. Por eso muchas veces le pregunto a usted, ¿cómo es que se llama? No lo sé, a veces me lo vuelvo a refrescar porque se me van, tengo problemas ya de edad, ya estamos viejitos, nos olvidamos. Y cuando uno se olvida un poquito que le da, Dios bendiga, bienvenidos, Misael,
con la hermana Daniela. Dios te bendiga y sus hijitos. Acomódenlos en el mejor lugar porque es así como el Señor quiere, el mejor lugar para ellos. Amén. Ahora, yo les cuento, esa estrategia se fundamenta en que toda la iglesia tiene que estar sostenida con la oración. Yo sé que hay un grupo de oración aquí. Y algunas veces el grupo de oración, como todos nosotros, necesita oración. Lamentablemente somos humanos, no extraterrestres, y necesitamos ayuda, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes comen? Todos, me imagino. ¿Cuántos respiran? Todos. Entonces yo no le voy a decir a Dios, no voy a condicionar a Dios si tengo que respirar o no. Tengo que comer. La respiración es, o mejor dicho, la oración es como la respiración, es necesaria. Si uno deja de orar, deja de respirar. Si uno deja de estar en contacto con Dios, se empieza a debilitar hasta morirse, porque no tener alimento. Entonces, digo esto porque no es que se me ocurre, esto ya es viejo, se le ha ocurrido a Graciela muchísimas veces, y yo ya se los dije a todos. Graciela es un amor, ella sabe que estoy repitiendo sus palabras. Y esto de orar unos por otros está en Santiago, capítulo 5. Así que tenemos que orar unos por otros. Esto no es algo que se le ocurre al pastor, no es algo inventado por mí. Yo no soy un supergenio ni nada, simplemente digo lo que está en las Escrituras y debiéramos hacer unos por otros. Yo sé que muchos hermanos se sostienen, le dicen, Graciela, ¿puedes estar orando? Y yo veo el grupo de oración que chun, chun, mensaje. A veces lo silencio porque todo el tiempo se me mueve el celular en el bolsillo o en la mano por la vibración. Entonces digo, ¿por qué no formar un grupo donde hagamos una lista y yo me sumo a ella que está tiene otra lista y se suma así, y tenemos 5 o 6 que oramos todos los días por ellos? Y así vamos a cubrir la oración con la oración a toda la iglesia. Yo le explicaba a mi hermano esta mañana que el comienzo y el fin de cada reunión para mí es como pasar por medio de... ¿Vieron los boliches bailables donde está la música punchy, pero que el que dirige la orquesta es el diablo? Y uno tiene que pasar por medio del boliche para llegar al lugar de adoración. Y uno cruza por ahí, se encuentra con la opresión y llegamos a este oasis. Ustedes saben que están en un oasis. En este momento el diablo no puede entrar acá, está ahí afuera. ¿Amén? Pero cuando salga, usted se va a volver a cruzar por el lugar ese tan feo. Porque le va a traer cosas a la cabeza, porque por ahí no le gustó lo que dice el pastor, piensa que estoy hablándole a usted. Y yo, si tengo que decirle algo, se lo digo personalmente. Yo traigo el mensaje que el Señor me dio, nada más. Soy un mensajero de parte de Dios. Eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos que saber que tenemos que fortalecernos para enfrentar, aunque no querramos, una guerra espiritual declarada sobre los hijos de Dios. Si vos sos hijo de Dios, el diablo va a estar peleando contra vos. Constantemente va a pelear. Pero Dios te ha hecho más que vencedor, dice la palabra, y vas a vencerlo en el nombre del Señor Jesús. Y aunque si vos no tuvieras a Dios, estaría en peor problema, pues estarías bajo condenación. Amén. Y por eso en esta mañana yo quisiera que ustedes después, ya organizaremos con Graciela y con algunos otros hermanos, porque ellos también necesitan oración y hay que ponerlo en lista de oración a ellos, como a mí también. No sé cuántos oran por mí, capaz que nadie dice, no, el pastor no necesita, total, Dios habla con él. No es verdad. El pastor es el que más golpeado está, y yo vivo tribulaciones constantes junto a mi esposa. No es que estamos de fiesta mientras ustedes oran, estamos peleando a la par, estamos en una batalla.
Recordaba justo hoy, decía una historia, la historia de Josué, cuando él tenía que cruzar el Jordán y pelear en Jericó, y se encontró que los que estaban con él no lo apoyaban, algunos de ellos. Caleb sí, porque era su compañero de milicia, y algunos más. Pero, ¿qué pasa? Había envidia, habían celo, habían broncas, y alguno quería ocupar el lugar que Dios le había otorgado a Josué, que se lo había dicho Moisés. Pero no había certificación, porque dice, ¿quién sabe si realmente Moisés se lo dijo? Entonces, ¿qué pasa? En un momento Dios habla con Josué. Josué dice, Señor, no sé qué hacer. No sé, ¿te pasó alguna vez? ¿Te pasó alguna vez? No sé qué hacer. ¿Qué hago, Señor? Y entonces ahí Dios te viene y te habla. Y acá en este caso dice que Josué, capítulo 1, versículo hasta el final, al 9, dice, no temas, no desmayes. Yo te mando que seas fuerte y que seas valiente, porque yo iré contigo por donde tú vayas. Esa fue la promesa de Jehová a Moisés. Y es la promesa de aquellos que confían en el Señor. Amén. En esta mañana quiero activar eso, que entienda quién está con vos. Que el que está en el mundo es más pequeño que el que está con vos. Que el Satanás no puede contra tu vida. Que Satanás no puede contra tus bienes, no puede contra tu salud. Que Satanás puede maldecirte. Y la única puerta que le podemos dar al diablo que pueda ejercer autoridad sobre nuestra vida es no creer en Dios. Es tener dificultades emocionales, sentimentales y pecaminosas. Pero de lo contrario, nuestra fidelidad en el Señor va a hacer que nosotros seamos más que vencedores. Amén. Decirle al que está al lado, somos más que vencedores. Amén. Fíjese lo que dice en el capítulo 1, que decía recién, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Y lo voy a leer en la Reina Valera porque Silvia me dice, ¿cuándo vas a leer la Reina Valera? Entonces, aunque dice lo mismo en otra versión, a veces es más fácil para que alguien que no está tan acostumbrado a escuchar el español clásico, yo leo a veces otras versiones, pero voy a leerla en la versión que todos conocemos, Reina Valera. Así que ahí está. Aquellos que quieran esa Reina Valera 1960, y yo voy a leer así desde el versículo 1. Y para ser preciso, voy a leer hasta... Bueno, vamos a leer un montón, así que... ¿Para qué les voy a decir hasta dónde? Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, para todos nosotros, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. ¿Qué significa dormir? No orar, no leer, no congregar. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué significa velar? Orar para no entrar en tentación, velar, estar despierto, estar atento, y seamos sobrios. Versículo 7 dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hablar de este versículo después, así que si usted después señálelo. Que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Versículo 2 dice, os rogamos, hermanos,
Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, a Graciela especialmente y a algunos hermanos que están siempre sirviendo, al que toca el saxo, al que barre, al que lava, al que hace cosas en la congregación. Y os presiden en el Señor y os amonestan, aquellos que siempre te están llamando, che viejo, vení a las reuniones. A los hermanos de San Luis, que ellos siempre están llamando a un hermano, a los hermanos de Mar del Plata, a los hermanos de... Todos estamos siempre animando y esos son los que nos presiden. Y que los tengáis por mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los ociosos? ¿Qué? Silvia le puso apellido. Los vagos. Los ociosos son lo que... Algo ocioso es algo que no sirve para nada, que estamos gastando mal el tiempo, cosas vanas. Que os alentéis a los de poco ánimo. ¿Quiénes son los de poco ánimo? Pastor, no tengo ganas de ir. Son de poco ánimo. Sí, el alma puede estar turbada, afligida, perturbada, puede tener el alma pensamientos del enemigo, seguramente, si no, tendrían ánimo. El Señor le dijo a sus discípulos cuando Él iba caminando sobre el agua y se le apareció un fantasma, dijeron. El Señor que le dijo, tengan ánimo. ¿Qué significa? Que el alma se les vuelva al cuerpo, que sepan pensar bien y emocionar correctamente y decidir correctamente. Eso es tener alma o ánimo. Que sostengáis a los débiles. ¿Hay algún débil? Siempre hay algún débil. Alguien que le cuesta venir a las reuniones o alguien que está siempre como resbalando y cayendo en el pecado. Esos son débiles. Sostenerlo, dice, no lo acusemos. Es más fácil señalar, no, porque está en pecado, que Él nos contamina. No, sostengámoslos para que no se pierdan. Nuestro trabajo es salvación, no es condenación. ¿Bien? Amén. ¿Y qué más dice? Que seáis pacientes para con todos. Versículo 15 dice, mirad que ninguno pague mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y acá hay unos versículos lemas que yo quiero marcar al final, pero los voy a leer. Estad siempre tristes. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué me contradicen? Acá dice, estad siempre felices, gozosos, alegres. ¿Qué más dice? Orad sin cesar. ¿Sabe quién era César? Alguien que leyó mal, le cambió el acento. Era sin cesar, significa sin parar. No estamos orando sin el prócer ese de Roma. Estamos orando sin parar. ¿Cómo se puede orar sin parar? Tener nuestra mente conectada con el Señor todo el tiempo. Dijo, sí, bien, Silvia. Y cuando uno está siempre conectado, se sensibiliza en el espíritu. Y dice algo más, dad gracias. ¿A quién? ¿A quién? ¿Usted le da gracias en todo a Dios o le da gracias por lo que le gusta? Ay, gracias Señor, porque hoy me aumentaron. Hoy le van a aumentar la jubilación a todos. Quédense felices. Algunos van a recibir una suma fija, dice el gobierno, más felices. Quizás no te están haciendo bien, pero dale gracias igual a Dios. A veces pensamos que dar gracias por lo que nos viene bien. También tenemos que dar las gracias por las cosas que nos hacen mal. Yo siempre doy ese triste recuerdo cuando perdimos nuestro primer hijo. Nos pusimos de rodillas y le dijimos, Señor, gracias. Incomprensible para alguien. ¿Cómo le vas a dar gracias a Dios que se te murió tu hijo? Y el primero para el colmo. Yo no sé si Silvia perdió varios embarazos, pero perdió un hijo. Y yo creo que debe ser la cosa más dolorosa que nos pueda pasar. Cuando perdemos un padre o una madre, sabemos que los años marcan el fin de los tiempos. Pero perder un hijo
de 6 meses significa un desafío en la vida que no lo podemos superar fácilmente. Jamás alguien va a decir, yo se lo deseo a este. Obviamente esto no se desea, pero el dolor nunca deja de ser dolor. Cuando un padre ve a su hijo enfermo, porque el padre piensa que se va a ir primero. Cuando ve un nieto enfermo, siente la punzada que siente el mismo pastor cuando ve que alguien de la iglesia se enferma o se va de la congregación. Es un dolor de luto. Es difícil estar siempre gozoso, gracias a esa realidad, gracias a Dios. Pero si leemos bien, dice, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hace 2 días falleció la esposa de un pastor amigo, jovencita. Hace unos días también falleció la esposa de Misael. Y uno dice, calcula. Cuando yo era chico decía, cuando vos seas grande, y proyectábamos ideas de lo que íbamos a hacer cuando seamos grandes. Cuando me estaba por casar, y cuando vengan los hijos. Y cuando vinieron los hijos, vendrán los nietos, dijo alguien por ahí, ¿está bien? Pero ya no hay más. Alguno tiene la gracia, la bendición de Dios tener bisnietos. Mi suegra, por allí Normita. Tenés bisnietos, ¿no? Julia. Significa ser bendecido eso. ¿Sabe por qué? Honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida y de bendición. Y dice el último versículo, dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno. Y acá dice, absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hasta aquí nomás la lectura. Pero les dije que en el comienzo, en la palabra habla de que hay un tiempo, dice la Biblia, y hay una ocasión acerca de la venida del Señor. Entonces el Señor dice, alerta. Ustedes vieron, hace unos días, conversaba con alguien y decía, 2 años estuvimos encerrados bajo un cautiverio espiritual con el tema de el COVID. Y muchos de nosotros la pasamos bastante mal, algunos perdieron familia. Esos 2 años, ahora hágase un reconto. ¿Qué hizo usted en esos 2 años? No se acuerda. Es como si le hubiesen dado una anestesia y puede recordar al ser querido que perdió y puede recordar a algún conocido y puede recordar alguna situación, pero no se puede acordar qué hizo en 2 años porque no produjo nada. Lo que nosotros registramos es lo que hacemos, pero cuando dejamos de hacerlo, no se registra en nuestra cabeza porque decimos, el tiempo de ocio es el tiempo vano, el tiempo que nos hace perder. Pero acá dice, acerca del tiempo y de las ocasiones, acerca de la venida del Señor, no tenemos mucho más que decir porque ya lo había dicho en el capítulo 4, el apóstol Pablo diciendo que aquellos, cuando venga el Señor al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos nosotros después arrebatados en las nubes y estaremos juntos con el Señor. Y va diciendo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses acerca de mostrar el tiempo de la venida del Señor, pero aquí habla acerca que no tengo mucho por decirles. Él va a venir como un ladrón en la noche y Él va a decir
que aquellos que están preparados, que son los hijos de luz, iremos con el Señor. Pero los que no tienen a Cristo o los que no están preparados, los va a sorprender durmiendo, dice la Biblia, y más aún, los va a sorprender en tinieblas. Este es uno de los temas favoritos de Ayrton. Ayer pasó una película muy fuerte, pero no es tan fuerte como que la realidad va a ser mucho peor que lo que se ve en esa película. Se me fue el nombre. Remanente. A veces nos haría bien refrescar un poquito qué es lo que puede pasar cuando venga el Señor. Pero aquí habla algo más, y yo lo que más quiero puntualizar es acerca de nosotros, los que estamos en Cristo, los que estamos preparados, y la promesa del Señor. Y aquí un versículo 9, que yo le dije voy a resaltarlo, porque dice algo así como que, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo busqué otras traducciones y busqué otros conceptos. Otra traducción dice, porque Dios no nos llamó para sufrir el castigo, sino para recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quiero basarme en este versículo fundamentado en todo lo que leímos. ¿Cómo me baso en este versículo? Usted me dice, pastor, pero yo estoy sufriendo. ¿Cómo puedo cambiar eso? Entonces nosotros podemos entender que muchas veces el sufrimiento es el resultado de desobediencia. Que muchas veces vemos que el sufrimiento puede ser un proceso en el cual nosotros llamamos, o la palabra misma nos puede llamar, que se llama prueba. Una cosa es la prueba y otra cosa es la consecuencia, ¿ok? Cuando nosotros hacemos algo malo, sembramos algo malo y recogemos algo malo, aunque después digamos, no, pero yo voy a recoger bueno porque Dios está conmigo. No es así. La Biblia dice, no os engañéis, Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Y cuando dice Dios que todo lo que el hombre siembra, eso recoge, aunque no te guste, vas a recoger algo feo. Si es que sembraste algo malo. Y el que siembra para bien va a recibir ¿qué? Bendición. Amén. Ahora, vamos un poquito al otro punto. Dios dice que yo no los traje a ustedes para que vivan en condenación. En el Evangelio de Juan dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Yo no quiero que ustedes interpreten ni que voy a decirle que Dios es un Dios cínico que le gusta ver sufrir a su pueblo, porque no es verdad. Quizá ese eslogan que leemos en algunas iglesias se hace realidad en lo que dice la palabra aquí. Dios no es cínico. Dios quiere que tú no sufras. Pero tendremos aflicción, y la diferencia entre aflicción y sufrimiento es que el sufrimiento es algo que sentimos que nos está matando. Cuando usted escucha un testimonio de una persona que sufre, es como que no ve, no alcanza a ver lo que puede pasar detrás de esa puerta. Aunque tenga vidrio, y aún no ve ni siquiera lo que hay a 2 metros. Entonces genera una impotencia, un sufrimiento y un fracaso y una frustración. La iglesia, cuando no ve, no siente, no entiende. Y Dios nos dio capacidades. En 2 Corintios capítulo 10, 3 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Y cuáles son esas armas? Obvio, alguno va a decir la oración, sí. Pero hay algo más fuerte que la oración. Es la fe. Cuando Dios te promete, así como Josué sabía que tenía que conquistar la tierra prometida y tenía en contra un montón de personajes que venían a decir, no,
tú no eres la persona indicada. No, nosotros no debemos cruzar el Jordán a ver si morimos contra los de Jericó. No. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia son poderosas. Si yo les pregunto a ustedes, y no voy a hacer dilema de esto porque no me interesa, ¿qué prefiere, el dólar o el peso? Algunos decían el dólar y otros decían el peso. Porque es un aire espiritual, la inestabilidad social. Satanás quiere destruir al hombre. Pero los que estamos en Cristo tenemos armas. No importa quién gane ni quién sea. Veamos el favor de Dios hacia su pueblo primero. Hacia los que menos pueden. El Señor siempre se compadeció de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y alguien más, de las prostitutas. Usted ve una prostituta en la calle y le da vómito. El Señor no las mira así. Muchas de ellas venden su cuerpo para darle comer a los niños. Y no le importa enfermarse o morirse por con tal de salvar un niño. Pero Jesús estuvo con Magdalena, María Magdalena, Rahab la ramera, la mamá de Jefté. Y puedo nombrarle muchas. ¿Por qué Dios las puso en la Biblia? Porque Dios no las consideró un asco como la pueden ver los hombres. Sino una mujer que está viviendo de algo inmoral, pero no le quedó otra. ¿Saben cuánta inmoralidad en nuestro país sin ser prostituta? ¿Cuántas personas son inmorales que cuando te piden un pan miras para otro lado? Eso es inmoral. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora, ¿cuáles son esas armas? La oración, por supuesto. Pero si usted ora sin fe, es lo mismo que nada. ¿Cree o no cree? Ahora, fe significa... Hoy Silvia tenía algo para comentarles. ¿No? Sí, me lo dijiste a la mañana con tanta certeza que yo creía que lo ibas a contar. Ella habló, recibió un versículo. Romanos 4:17 habla que Dios llamó las cosas que no son como las que son. ¿No es cierto? Y habló más. Me acuerdo porque ella me veía que estaba como dormido y yo le prestaba atención. Y habló de esperanza contra esperanza. Y uno mira al profeta, patriarca, Abraham. Era un hombre que la Biblia lo califica como el padre de la fe. Y su fe fue contada como el principio de ser salvos en el Señor. Si usted quiere saber cuáles son las armas de la milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, que puede derribar hasta el pensamiento de los malignos, puede derribar los argumentos, dice, y llevar cautivo cada pensamiento a obediencia. Por supuesto vamos a poner la oración porque no tenemos conexión con Dios, es como no tener el celular. La oración es la conexión, pero la fe es lo que nos da el crédito de que Dios está oyendo. Amén. Cuando tú pides, dice, pero pides con fe y no dudes, porque cuando dudas es como que te sale interferencia, no se escucha bien. Cuando tú dudas, le estás pidiendo y estás dudando, ¿qué pasa en el cielo? No le entendí bien qué es lo que me está pidiendo. Por un lado me dice que confía en mí y por otro lado duda. Así ve Dios nuestra oración cuando no tenemos fe. Dice, no dudando, porque ¿qué duda? Dice Santiago,
Es como la onda del mar que es llevado y arrastrado de un lado para el otro. Hoy tengo fe, mañana no tengo fe. En el mismo Santiago, le vemos en esa maravillosa carta, que Santiago expone algo más, que habla del doble ánimo. Y es como aquel que duda, ¿no es cierto? ¿Nunca te pasó que le estás pidiendo, Señor, yo te ruego, soy tu hijo feliz, aleluya, gloria a Dios? Ay, Señor, pero que salga, por favor. Cuando uno dice, por favor, ya está empezando a pisar en falso. Rogar está bien, pero cuando uno ya empieza a dudar, cuando ora, es como que algo no va a suceder. Sí, yo le pedí al Señor, pero, ay, ora por mí, por favor. ¿No es cierto que nos pasa eso? Es nuestro gran problema como arma. Para que esa arma tenga efectividad, tenemos que dejar de dudar. Tenemos que orar con fe. Y dice la Biblia que la fe es la certeza. Escuche bien, tengo la verdad, la certeza. ¿Vieron cuando dice, yo le digo a Silvia, ¿hiciste el caramelo para el flan? Y ella me mira como decía, ¿vos me vas a enseñar a mí? ¿Pero lo hiciste bien? Y yo no vi cómo lo hizo, pero lo hizo bien. Uno no tiene tanta certeza porque no tiene la experiencia de haber confiado tanto en Dios. Pero cuando vemos que Dios vez tras vez va manifestando algo, es cierto, es así, es certeza, se va a cumplir. La realidad que vivimos va en contra de la certeza, porque la realidad científicamente tiene que ver con los movimientos lógicos. Nosotros nos levantamos todos los días, nos despertamos todos los días, porque eso ya es lógico. Pero, ¿qué si una persona, yo leía un artículo de un jeque que cuando tenía 18 años tuvo un accidente, chocó con su vehículo y quedó en coma? 15 años en coma. Despertó y está normal. Lo que no se acuerda es lo que no vivió. Ahora usted pregúntese por qué Dios ha querido que ese hombre despierte después de 15 años. 15 más 18 serían 33. Los que estaban con él dijeron, pagaremos lo que sea necesario, pero vamos a pedir a Dios, a su manera, en su Dios. ¿Qué fue lo que le devolvió la vida? La certeza. Yo creo que Dios lo va a despertar. Y no era una imposición, era tener certeza. No es imposición, es creer que Dios puede hacer milagros. Y te voy a decir, usted me va a decir, pero pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Que Alá hace milagros? No estoy hablando de Alá. Estoy hablando de que un hombre cuando está desesperado no sabe quién es Dios. Y ahí invoca a Dios. Y el que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. Había un hombre que estaba en un estanque en Betesda que tampoco creía en Jesucristo ni sabía quién era Jesús. Hacía 38 años que estaba postrado ahí y según las tradiciones decían que venía un ángel, agitaba el agua y cuando él agitaba el agua, el que primero llegaba al agua se sanaba. Era una cuestión de competencia, vamos a decirlo. El que más rápido llega se sana, ¿no es cierto? Pero el Señor vio que eso era inútil para este hombre porque nunca iba a llegar, estaba postrado, hacía 38 años, ya se había dado por vencido casi. Me quedo a vivir acá a ver si puedo tocar el agua, pobre hombre. El Señor le dijo, levanta. Él no sabía ni quién era Jesús. No iba a una iglesia cristiana. Nadie le había hablado de Jesús siquiera. Pero el Señor le dijo, levanta, toma tu lecho. Él tuvo certeza que ese hombre que le habló traía en él una fuerza sobrenatural que es la misma de Dios sobre tu vida. Porque aquel que hizo levantar a los muertos
perdón, aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo que está ahora en tu vida. Es el mismo que te dice a vos, levántate. Es el mismo que te dice, confía en mí. Es el mismo que hoy te está diciendo, deja de pensar en el médico, en la política, en el abogado, en el arquitecto. Deja de pensar, piensa en mí. Él está despertando tu vida. Está sembrando en tu corazón certeza. Para que digas, tengo convicción y certeza. Eso se llama esperanza. Creerle a Dios. Ahora, si a usted le parece que esa arma es poco, no entendió, no sabe quién es Dios entonces. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted cree y tiene fe, está agradando a Dios. No importa lo que le toque hacer en la vida, si construir negocios, usted tiene que tener fe, certeza en el Señor. El Señor le indica, usted camine. No temas ni desmayes, le dice Jehová a Josué, yo estaré contigo. Dios no nos trajo aquí para sufrir, es lo que leímos. Él nos trajo para salvarnos. Nos trajo para ser su familia, que vivamos juntos un tiempo donde vamos a pelear contra las adversidades, pero nos da certeza, nos da valor, nos da fuerza para que seamos más que vencedores. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con esto. Los últimos versículos que leí habla de una convicción. Lo primero que dice, estad siempre, ¿cómo? Gozoso. ¿Y qué más dice? Orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo. Tres cosas que tenemos que tener como un ingrediente de nuestra vida diaria, porque esa es la voluntad de Dios. Si usted quiere saber qué es la voluntad de Dios, que no venga triste, que no venga angustiado, que no venga apesadumbrado, que no venga destruido, recaído. Yo a veces hablo con algunos hermanos y le digo, ¿cómo está? Bendecido, me dice. Y yo digo, este está bendecido, mira. Y yo me comparo con él y yo estoy mejor que él. Y no tengo el carácter de decir bendecido. No, tengo que dar bendecido. Tú estás bendecida, tú estás bendecido. ¿Y sabe qué significa eso? Tener certeza que el Señor conduce tu vida. Tener confianza que el Señor guiará tus pasos. Estar siempre gozoso, dice más el Señor. Más, con gozo. Yo imagino Pablo escribiendo esta carta a los tesalonicenses después de haber sufrido prisiones, latigazos. Y usted va a ver que en la Biblia él escribe algunas cosas así como perdidas, pero él no escribe una carta diciendo, ustedes no saben la que pasé, fui a predicar a Galacia y me agarró una discusión y me agarraron una pedreada, están todos locos. O en Tesalónica, usted no sabe, o en Filipos, me metieron preso con mi amigo Silas, me torturaron. Pablo dice que él estaba preso en la cárcel de más adentro, que debe ser más pequeña que esa habitación de sonido, parado, no tenía mucho lugar, apenas podía arrodillarse, y sus grilletes estaban en sus manos, y había una custodia muy fuerte. ¿Sabe por qué? Y yo te lo voy a decir. Se lo voy a decir, usted se lo va a decir al de al lado. Porque una persona que está llena del Espíritu, ¿sabe qué es? Exacto. Es muy peligroso. Una persona que canta y adora a Dios, una persona que está siempre gozosa, ¿sabe qué es? Peligroso. Si usted está feliz, es peligroso. ¿Por qué se ríe?
Le van a decir en la calle, ¿usted está loco? Porque estoy peligroso. Estoy peligroso, por eso me río. ¿Sabe por qué? Porque el que está adentro mío me da seguridad, me da certeza, me da fiel. Amén. Gloria a Jesús. Orá sin cesar. A veces vemos cristianos que oran y los vemos con los ojos hinchados todo el tiempo, ¿no? Es verdad, porque ellos claman. El Señor tenía los ojos hinchados, no tenía ojos celestes como lo muestra. Seguramente era morochongo como nosotros, ¿eh? Tenemos una tez más oscurita, ¿cierto? No era el Jesús de Hollywood, sino el Jesús real. Dice que no tenía atractivo, pero dice que él oraba. Y en Hebreos dice que él clamaba y él gemía y lloraba por sus hijos, sus discípulos. ¿Me escuchan? A veces nos damos cuenta cuando alguien no ora. Usted sabe que hay dos maneras de orar. Yo se lo voy a explicar. Podrían haber más, pero yo digo dos. Una de las maneras es extorsionar a Dios. Una de las maneras es extorsionar a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy obligando a Dios que me dé algo que Dios no me quiere dar. Le estoy pidiendo a Dios que bendiga algo que Dios nos va a bendecir. Le estoy diciendo a Dios algo que no está en su voluntad. Eso es extorsionar. Y otra manera es humillarse, entender, escuchar la voz de Dios, comprender que lo que Dios tiene sobre nuestra vida nos da certeza a través de la oración. Y uno se da cuenta que cuando una persona, aún siendo cristiano, ora de una manera que no es la voluntad de Dios, en vez de orar, en vez de venir en paz, en vez de estar gozoso, en vez de estar lleno del Espíritu Santo, activa en su vida un orgullo, se siente más espiritual. En verdad yo hablé estos días, ustedes se acuerdan que estuve hablando acerca de las consecuencias del pecado. Es para que nosotros tengamos en cuenta que muchas veces nosotros hacemos cosas y como dice el apóstol, dice, vienen las pruebas y dicen, ¿y esto por qué me viene a mí? Como diciendo, estamos sorprendidos de las pruebas que nos vienen. ¿Y por qué? Vieron que a veces decimos, pero yo que soy tan bueno, soy un buen muchacho. Pero en verdad la Biblia habla que hay dos tipos de efectos. Uno es la consecuencia y el otro la prueba. Y a veces llamamos a la consecuencia prueba. Entonces decimos, yo soy una buena persona. Yo me acuerdo de un joven una vez me decía, yo soy un buen tipo. Mi mamá también me dice que soy un buen tipo. En todo caso, la Biblia somos todos malos y algunos arrepentidos y perdonados. Pero no hay nadie bueno, no hay alguien que haga lo bueno, dice la palabra. Entonces no sé por qué, de dónde sacaste que vos sos un buen tipo. Puede ser un buen tipo, sí, para los ojos humanos, pero para Dios no te califica que tengas autoridad de vivir una vida como querés. Entonces, yo cuento esto y lo digo con temor. Cuando uno ora al Señor, póngase en el lugar que le corresponde. Él es Dios. ¡Ey! ¿Me sigue? Él es Dios. No es el barbudo, no es el che papá, es Dios. Que nos permita que le digamos Padre, es algo sobrenatural. Pero cuidado como lo nombramos. En algunos, en Israel, sabe que no se puede nombrar a Dios. Porque hay que estar muy ungido, muy santo para nombrarlo. Y nosotros lo nombramos como nombramos a algún ministro de economía. Dios es soberano, es nuestro Padre. Y se ha hecho costumbre de
usar mal su nombre, de señalarlo sin respeto. Yo le invito a usted que en esta mañana, cuando ore, humíllese. Señor. No le voy a pedir que me hable en hebreo porque no es eso. Sino que tenga sumo respeto con quién está hablando. Hay personas que me dicen, el Señor me dijo esta y tal la otra. Yo lo miro con cariño, pero digo, ¿se sabrá con quién está hablando? Porque la confidencia entre el hombre y Dios es una puerta donde nosotros tenemos que primeramente humillarnos de tal manera. Usted sabe que aún nuestros pensamientos positivos son corruptos en la presencia de Dios. Aún nuestra alabanza, si no la hacemos con un espíritu quebrantado, nuestra adoración no llega al Padre. Y usted me viene a contar, no, porque yo hablé, el Señor me dijo, sí, porque le dije, no le contesté, y el Señor me volvió a decir, yo le dije. Hay gente que te habla así, digo, ¿cómo puede ser que yo con todos mis años me doy cuenta que de la única forma que Dios me hable es humillándome y entrando a su lugar de intimidad? Y a veces Dios no me habla, me hace silencio absoluto para que yo reconozca su presencia nada más. Y otro me habla de una conversación, un diálogo increíble. Digo, este tiene un guión increíble para hablar con Dios. Tiene un oráculo tremendo. Hoy se autoproclaman algunos profetas y otros se autoproclaman apóstoles, sin tomar en cuenta que cuando Dios habla, lo primero que mira es tu corazón. Que no haya ira, enojo, que no haya pecado, que no haya dobleces, que no haya malas intenciones. Que no hayan discusiones. Usted sabe que hay una discusión en la calle y usted tiene que huir de eso. Hay una situación, usted tiene que huir de eso para hablar con Dios. Usted puede orar, por eso le dije, usted puede orar extorsionando a Dios. Y el Señor me dijo, es tu cabeza la que dice, no Dios. Pero cuando Dios te habla, primero, como le dijo el profeta, Sofonías y también, calle toda la tierra. Cuando Dios habla, todos debemos callar y debemos asumir que la voz de Dios viene, a veces viene a nuestro oído, a veces no va a venir por un oído, va a venir por una acción o va a venir por una persona. Y es más santo, escuche, es más santo que te hable un burro. No se enoje, ¿eh? Es más santo que te hable un burro que te hable una persona que dice hablar con Dios. No digo que empiece a hablar con el perrito, el burro, el gato. No estoy hablando de eso, pero digo, si el Señor puso una mula, es porque el profeta no estaba diciendo lo correcto. Amén. Y dice, absteneos de toda especie de mal. Antes de eso dice, no contristéis al Espíritu Santo, no lo apaguéis. Termino. Esto es lo mejor. No apaguen. Estamos en la recta final. El Señor viene pronto. No se enoje si no pudo cambiar el auto. No se enoje, eso se va a quemar. Si tiene seguro se hará cargo, pero usted va a estar con el Señor. Amén. No se enoje. No se enoje porque se van a caer. Tenía que ir al cine y justo 2 vacantes vacías. ¿Qué fallaron? Se los llevó el Señor. Tenía que ir a algún lugar y el Señor se los llevó. Y así es el Señor, así es mi Señor, que va a venir como ladrón, dijo al principio. Donde todos los hombres digan paz, seguridad, dólar para todos y todas. Vamos a estar todos con el Señor. Vos también. Vos vas a estar con el Señor. No te afanes con lo que pasa en este mundo. Vas a estar con el Señor. Y si algo nos toca vivir en este tiempo, cree que el Señor te va a hacer pasar con certeza cualquier circunstancia.
Amén. Y por último, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué significa eso? Hay diferentes especies de males. Especies que atacan nuestra alma, especies que atacan nuestro cuerpo, especies que atacan nuestro espíritu. Es decir, que hay pecados y demonios que atacan en diferentes direcciones. Los del cuerpo, ya sabemos, las puertas de entrada, los demonios son los pecados del cuerpo. Fornicación, adulterio, impureza sexual. Del alma, todo lo que tiene que ver con la ira, el enojo, la contienda. Dice Gálatas, capítulo 5. No entrarán aquellos que están en disensión, no entrarán aquellos que están enojados, no entrarán aquellos que viven airosos, etcétera, 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 etcétera. Y del espíritu, aquellos que están relacionados espiritualmente. Entonces dice, absteneos de toda especie de mal, y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo es el ser? Cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que cuidar. ¿Amén? Cuidarlo significa no dejar que Satanás se meta por ninguna forma. Y sea todo vuestro ser hallado, qué palabra difícil esa, irreprensible. Si algo reprende a tu cuerpo, si algo reprende a tu alma, si algo reprende a tu espíritu, sácalo de tu vida. Sácalo. Sácalo de tu ser. Sea hallado irreprensible para la venida del Señor. ¡Wow! Señor, que este capítulo, y eso que no lo leí todo, ya me dejó. Parece que hubiese corrido la maratón de hoy de 21 kilómetros, ida y vuelta. Ya estoy sofocado. Digo, Señor, gracias. ¿Algo de todo esto te quedó? ¿Alguien no entendió nada? Si alguien no entendió, vamos a empezar de nuevo. Amén. Pero yo te quiero invitar a que vos, si esto lo entendiste, ahora lo compartas. Primero lo vivas y luego lo compartas. ¿Sabe? Voy a decirle a un hermano que esté orando por mí. Y yo oraré por él, o oraré por 2 o 3 o 5, todos los días. Y si tú eres justo en tu oración, vas a poder mucho, dice la palabra. Voy a tener certeza que lo que estoy pidiendo Dios lo va a hacer. No estoy hablando de caprichos en oración, estoy hablando de cosas que son certeras, cosas que están bien. Lo segundo, no soy de los que duermen. ¿Hay algunos que duermen? Sí, hablemos que los que duermen son los que no vienen a las reuniones, los que se apartan, son los que conocieron el mundo y se fueron llevando a sus pasiones. Despertemos. En otra palabra, Pablo dice, despierta tú que duermes y te alumbrará el Señor. Entonces yo te voy a invitar que aquellos que ves, nosotros tenemos que hacer una estrategia, la oración y la visitación, salir a buscar a aquellos que se han dormido, aquellos que se les aplacó el brazo, no tienen fuerza para levantar ni siquiera un vaso. Yo recuerdo la última vez que vi a mi papá antes de morir, y lo que más me llamó la atención que le agarró un vaso así y no lo podía levantar, casi vacío, para tomar. Hay personas que quieren agarrar cosas y se les cae de las manos. Han perdido la fuerza. Para que usted no pierda fuerza, se tiene que alimentar en el Señor. Tiene que orar, tiene que fortalecerse en la fe. Tiene que estar con gente de fe. No se relacione con gente que le apaga la fe. Relaciónese con gente que le va a decir las cosas no positivas, las que Dios dice. Porque podemos hablar cosas positivas y no son precisamente las que Dios dice. Las que Dios dice son las que nos dan esperanza, fortaleza y victoria. Amén. Así que te invito, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Y vamos a hacer una oración especial. Vos vas a orar por el que tenés al lado. Quizás tengas que orar por uno, por dos, no sé. Pero si sos débil, decirle, ora por mí.
Yo me pondría ahí para que todos oren por mí, soy uno de los más débiles. Satanás me tira así dardos todo el tiempo. Estoy así. A veces estoy así, saco el escudo. Pega nomás, dale. Pega nomás. Ahí caen los dardos, chocan acá y caen. Los dardos del enemigo son los que te van a angustiar, los que te van a hacer sentir insegura, los que te van a sentir sin paz, los que te van a hacer sentir que no tenés fuerza. Pero no fuiste así el día que conociste a Cristo. El día que conociste a Cristo dijiste, Señor, tú no me trajiste aquí para volver atrás, me trajiste para poseer la tierra prometida. Y esta es tu tierra prometida. Ya que estás, tiene que ser la ley la tierra que fluye leche y miel, y prosperidad y bendición. Vamos a orar. Yo te voy a pedir primero que tomes la mano a uno que tengas al lado, a alguien que necesite oración, a alguien que lo veas, por favor. Alguien que veas que necesita que el Espíritu Santo lo toque. Y yo sé que la voz de Dios ya está paseando por tu corazón. Ora por ese que tenés al lado ahora. Ora, decirle, Señor, te pido por ese. Te pido, te ruego. Algo muy espiritual va a pasar. Ustedes que están en sus casas o en otros lugares, hagan lo mismo. Tomen la mano del que tiene al lado. Ore con ese. Y si está solito o solita, dígale, Señor, no tengo a nadie a quien agarrar, pero tú me estás agarrando a mí. Siento tu presencia. Ora por la que tenés al lado. Ora por el que tenés al lado. Para que caigan esas maldiciones, para que sean bendecidos, para que sean prosperados. Ora por el que tenés al lado, para que sea sanado. Ora por el que tenés al lado, porque mi Dios es el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos. Ese Dios es el mismo que está en ti ahora. Ora por tus hijos. Bendecilos. Ora por tu hermano. Bendecilo. ¿Sabe qué importante es cuando oramos? Y si es posible, no solamente ore, clame. Algo tiene que pasar. La oración de su hermano tiene poder porque Dios está en medio. Clame por él, lo necesita. Alguien que necesita oración en este momento va a recibir la bendición. Usted clámele al Señor. Dígale, Señor, cuánto Él necesita tu ayuda. Cuánto necesita el Señor. En esta mañana, el Señor te está abrazando. Está liberando tu alma de la opresión. Está liberando tu alma de la tristeza, de la soledad. Está liberando tu alma de los ataques del enemigo, de las ataduras del pecado. El Señor te está liberando. Siente la mano del Señor que te hace libre. Siéntela ahí donde estás. Siéntela. Él está obrando en ti ahora. Nunca más pueda en tu vida el diablo tener autoridad sobre tu vida. Ahora, Padre, yo te pido por esta congregación, por los hermanos que están aquí presentes, por los hermanos que no están por diferentes causas, que tú los bendigas, Dios mío. Señor, que tu unción caiga sobre ellos ahora. Señor, en los matrimonios, en los niños, en los ancianos. Señor, yo te pido ahora que tu poder se manifieste sobre cada hermano en esta mañana. Aquellos que tienen sus familias con problemas, Señor, ellos sean libres en el nombre de Jesús. Señor, no nos olvidamos de los enfermos. Señor, no nos olvidamos de las viudas ni de los huérfanos. Señor, no nos olvidamos ni de las prostitutas, porque tú eres un Dios que amas, Señor, y que quieres salvar. Y tú no nos viniste a condenar, sino viniste a salvarnos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu misericordia poderosa llegue a estas vidas.
Que tu poder, Señor, libere estos corazones. Aquellos que están oprimidos sean libres en el nombre de Jesucristo. Aquellos que están atados a enfermedades, a espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús te ordeno, diablo, suelta esos cuerpos ahora. Aquellos que están atados a un espíritu del diablo, de opresión, ahora te ordeno, suelta sus mentes en el nombre de Jesús. Aquellos que están atados a un espíritu de incredulidad, demonio, te ordeno, ahora suelta. Suelta esas vidas ahora, suelta esas mentes ahora, en el nombre de Jesús, te ordeno, en el nombre de Jesús. Señor, trae paz, profunda paz, trae liberación, trae sanidad, Dios mío, trae sanidad, Dios mío, trae sanidad, Dios mío. Señor, tú tomaste las causas y los decretos que eran contrarios y los clavaste en la cruz. Y ellos hoy pueden exponer esos decretos que tienen libertad porque Cristo te ha hecho verdaderamente libre. Señor, en el nombre de Jesús, trae profunda paz. Señor, que esta semana sea una semana de prosperidad. Que tengan prosperidad no solamente física, saludable, sino también económica, que ninguno pueda decir estoy mal, porque este es tu pueblo, Señor, y tú no quitarás el bien a los que andan en integridad. Señor, te adoro, te alabo, te bendigo en el nombre del Señor Jesús, y te doy toda la gloria a ti, Padre amado. Amén, Señor, y amén. Que el Señor te bendiga, te fortalezca. Abraza al que tiene al lado, bendícelo con amor, dale un saludo.